Son las 9:14 y el doctor Armando Ruiz ya está con nosotras y vamos a hablar de un tema que tú, mujer, debes estar bien enterada. Miomatosis. ¿Lo dije bien, mi pa? Sí. ¡Qué bárbara, Carlita! ¿Cuándo no has dicho algo bien tú? No, pues sí, es un tema en el que tenemos que estar bien enteradas porque más es muy común y se necesita estar siempre verificando que todo vaya en buen estado, que no evolucione, porque son los famosos. Hemos escuchado hablar de mi amiga o mi hermana o yo misma tengo miomas. Entonces, mil gracias, doctor, que estás aquí nuevamente, ya te extrañábamos. Muchas gracias por la invitación. Oye, cuéntame que queremos saludar a alguien por ahí, ¿verdad? Sí, me gustaría mandar un saludo a la bella ciudad de Guadalajara, a la doctora Gaby de la Mora, que finalmente fue la que sugirió el tema del día de hoy, ¿no? Un tema muy frecuente para las mujeres y causa muy importante de consulta ginecológica. Pues Gaby, con nuestro cariño y agradecimiento, muy buena idea. Y cuéntanos, ¿qué es exactamente un mioma para entender primero por ahí? Con mucho gusto. La miomatosis uterina, de igual manera se le conoce como leiomiomatosis o fibromatosis. Es un tumor, o son tumores, y al hablar de tumores, de inmediato la paciente se nos asusta porque piensa muchas cosas, piensa cosas feas, y afortunadamente la miomatosis uterina es un tumor benigno en un muy alto porcentaje, de tal manera que es una causa muy frecuente de consulta ginecológica, tal vez quizá inclusive más que cualquier otro padecimiento ginecológico y quizá inclusive después de la consulta por embarazo, ¿no? ¿Y cómo es que nos damos cuenta como mujeres que tenemos mioma? Obviamente hay que ir a hacer nuestra revisión por lo menos cada año, cada 6 meses, pero ¿cómo hay algún síntoma que nos diga algo anda mal y, ups, miomas? Bien, la frecuencia de la aparición de la miomatosis se habla estadísticamente de 1 en cada 4 mujeres. O sea, es relativamente frecuente. Ahora, afortunadamente para estas mujeres que llegan a padecer la miomatosis uterina, aproximadamente solamente el 50% llegarán a padecer sintomatología, es decir, les dará algún problema. De esos problemas, los más frecuentes son trastornos de tipo menstrual. Su menstruación será muy abundante en cantidad o será muy abundante en duración. Ajá. Si antes duraban, digamos, un promedio de 3, 4, 5 días, quizás ahora tengan toda una semana, 10 días y quizá inclusive de duración, y si tenían una cierta cantidad de su flujo menstrual, pues ahora será muy abundante, digamos una hemorragia. No es la única, es la principal. También pueden llegar a presentar una cosa que se llama dismenorrea, que es el dolor durante la menstruación, cólicos muy intensos, y bueno, en orden de frecuencia y cada vez menos, digamos, puede ser también causa de esterilidad, causa de infertilidad, causa de sensación pélvica, ocupación pélvica, en fin. O sea, lo más recomendable es que en el momento en que se detectan, se tienen que retirar, o igual puedes vivir con ellos, o no, si hay riesgo de que crezca mucho y ya te genere más problemas. Esa es una buena pregunta, y es la pregunta primeramente que nos hace la misma paciente. En el momento que tú le diagnosticas a tu paciente que tiene un problema de miomatosis, la conducta inicial, si es que no tiene sintomatología, es expectante, es decir, tú tienes que mantenerla en vigilancia. ¿Para qué? Para ver finalmente que no estén creciendo, que no estén produciendo síntomas, que no presenten una cosa que se llama degeneración y finalmente, pues si no se interfiere, por ejemplo, su vida reproductiva, es decir, sus embarazos a futuro. Esa es la idea, que tú primero lo diagnostiques. Entonces ya lo habíamos platicado en algún momento, lo importante es que la mujer, como cualquier otro paciente, vaya periódicamente a revisión médica. Hagamos su Papá Nicolau, por ejemplo, hagamos una exploración pélvica y no rutinariamente, pero en forma ocasional, por ejemplo, mandarse un ultrasonido, que es la principal manera de darnos cuenta de que la paciente tiene un problema. Claro, si estos miomas empiezan a darnos un poquito más de lata de lo normal, o se detecta que empiezan a crecer, ¿qué tratamientos existen? Correcto, bueno, tratamientos hay el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico es aquel que tú puedes dar medicina tal cual y entonces controlar esos sangrados. Básicamente son hormonales los que llegamos a indicar. El tratamiento quirúrgico está obviamente indicado para aquella paciente cuyo tratamiento médico no funcionó o no funcionó del todo como queríamos o esperábamos, y entonces tendremos 2 opciones: o quitar únicamente el mioma, a lo cual se le llama miomectomía, o quitar por completo el útero o la matriz, a lo cual se le llama histerectomía.
Sí. Pero yo creo que eso ya es en un caso extremo, no Son llegar a casos la extremos, histerectomía ya son es- casos extremos que no te está funcionando el tratamiento médico, pero que la paciente, bueno, presenta mucha sintomatología, en el caso del sangrado, pues que nos puede condicionar inclusive hasta que la paciente llegue a la anemia, ¿no? Uy, qué imagínate. cosa. Oye, ¿y Sí. qué puede suceder? Supongamos que no se detectó a tiempo antes del embarazo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya hay un embarazo y en ese momento empieza, o sea, se detectan. Bien. ¿Qué puede pasar con ese bebé? Generalmente lo que sucede tanto con los miomas como en el bebé, en específico el caso de los miomas, es que crecen, porque los miomas se alimentan en base a las hormonas, particularmente los estrógenos. Y en caso del bebé, realmente al bebé no le afecta en lo más mínimo per se, es decir, directamente al bebé, sino a la evolución propia del embarazo. En algunos casos, por la localización o por el tamaño del mismo mioma, puede condicionarte a pérdidas repetitivas del embarazo. En el caso de que pueda continuar el embarazo y llegue a término, dependiendo de su localización de igual manera, te puede condicionar pues que no tengas un trabajo de parto adecuado y que ese embarazo termine finalmente en cesárea. Y, por ejemplo, si que no sea un trabajo de parto adecuado sería porque el mioma ha crecido demasiado durante este embarazo y pues obviamente por lógica no deja salir al bebé, ¿no? Correcto, por ejemplo, una localización cervical que es en el cuello de la matriz y que finalmente obstruya finalmente la salida del bebé, ¿no? O que haya una hemorragia, a lo mejor en el momento de la cesárea, una hemorragia que sea difícil de parar, puede Sí, ser. definitivamente y lamentablemente llega a suceder y en ese momento pues la decisión del médico es quitar por completo todo el útero, ¿no? Eso le salva finalmente la vida a la madre. Sí, cuando dicen viene una hemorragia tremenda en el momento y bueno, Sí. si ya nació el bebé, lo más importante es la vida de la madre y que ese bebé tenga mamá para mucho tiempo, ¿no? Es correcto. Y por eso yo creo que como mujer también desde que son adolescentes la recomendación no dejar de ir periódicamente al ginecólogo. Básico y No elemental. le tengamos miedo, porque eso nos pasa, de oír primero doctor, oír ginecólogo, y luego ya oír algún padecimiento raro, queremos salir corriendo. Entonces, no, mejor con cuidado, o sea, con precaución, estar yendo a las revisiones, como dice Pau, y con eso podemos salvarnos de muchísimas enfermedades que sí nos pueden generar algún problema mayor, ¿no? Claro. Muchísimas Armando, gracias muchas por gracias a acompañarnos ustedes. y Gracias bueno, por te la invitación. esperamos pronto nuevamente. Con mucho gusto. Y vámonos con Carlita.